¿Qué pasa, chicos? Espero que estéis bien. Hoy en este vídeo vamos a tratar una problemática que es la parte de devolución de los datos. Hemos visto que al principio utilizábamos interfaces, luego evolucionamos un poco más allá y utilizábamos los DTOs, también los utility types de TypeScript, y ahora vamos a ver otras formas de manipular o de transformar los datos que vamos a devolver una vez recuperados de la base de datos. Porque el hecho de que tengamos un tipo de dato, un DTO, no significa que la consulta nos tenga que devolver ese tipo de datos. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? Por ejemplo, cuando tenemos que devolver un usuario o un autor de una entrada y al recuperar ese usuario por el ID o de la manera que sea, la base de datos nos devuelve todos los campos de ese usuario, incluida la password o incluso incluidos los block entries, y nosotros necesitamos devolver los datos transformados, es decir, excluyendo esa password o excluyendo esas block entries. Vamos a ver cómo podríamos solucionar esto de diferentes maneras para ver que al final la forma más idónea o la más aceptada por la comunidad de desarrolladores es precisamente utilizar patrones de diseño. Bueno, vamos a empezar por una forma explicando diferentes formas, desde la más sencilla a la más compleja. Primero, una forma sería indicándole a la base de datos qué debe hacer. Es decir, si nosotros utilizamos un select, voy a poner esto para que lo veáis. Estas serían las 5 formas que vamos a ver. Puede haber más formas, yo he cogido estas 5. Quizá factory no es necesario en este. Primero, la primera forma sería indicándole a la base de datos qué debe hacer mediante un select. La segunda forma sería transformando esa data recibida de la base de datos con un map, un pipe y un map. La tercera fórmula sería extendiendo esa transformación, sacándola de la función del propio servicio hacia una función genérica que haga la transformación independientemente de la función que esté utilizando esa transformación. No preocuparos si no lo entendéis muy bien, ahora lo vamos a explicar uno por uno. Y la cuarta manera sería hacer que esas funciones que tenemos para transformar los datos en diferentes tipos de datos, con entradas del blog, sin entrada del blog, con contraseñas, sin contraseña. Utilizar una función única y genérica con un switch y un case. Esta es una de las peores que tenemos aquí, pero también es usada muy comúnmente por los desarrolladores, y vamos a ver por qué es la peor de las 5. Y por último, utilizar patrones de diseño, que es, bajo mi punto de vista, la mejor y la más común. Había puesto aquí antes Factory y Adapter. Factory se utiliza más para crear datos, es como una fábrica. Entonces no tiene sentido aquí porque nosotros lo que queremos es adaptar los datos, transformarlos. Shift Factory se utilizaría a la hora de crear, pero eso ya nos ayuda TypeScript, o sea NES en este caso, con sus DTOs y con el Entity, nos ayuda a crear el dato como nosotros lo necesitamos. Por tanto, el Factory no lo vamos a ver. En este capítulo veremos el adapt. La primera de las opciones que hemos dicho, que es indicándole a la base de datos qué debe hacer. Pues imaginaros que tenemos que retornar un observable de una entrada del blog en la que nos pasan el ID del autor. Esta sería la consulta. Las relaciones sería, si es el blog repository, sería encontrar dentro del campo autor. Por eso tenemos que marcar relaciones author true. Y luego indicándole en esa función con un select aquellos campos que nosotros necesitamos mostrar, excluyendo en este select pues la password en este caso. Si bien es una solución, esta nos limita bastante. ¿Qué pasa si esta función es llamada desde diferentes partes en nuestro controlador y en unos casos necesitamos los datos de una manera, sin contraseña, y en otros casos los necesitamos con contraseña, pues por ejemplo cuando hacemos un login? Bueno, pues entonces tendremos que tener diferentes selects, irnos acordando de todos los campos que tiene una entrada del blog, y si hay algún cambio en nuestra entrada del blog, pues tenemos que repasar todas y cada una de esas funciones
de esos select y ir adaptándolo uno por uno. Entonces no es bastante mantenible. Ahora tenemos simplemente un par de controladores, el usuario y el blog, pero imaginaros una aplicación gigantesca que tenga 50 entidades diferentes con relaciones entre sí. Eso sería muy poco mantenible. Entonces pensemos otra forma. Podemos hacerlo transformando la data, es decir, yo hago una petición a la base de datos, una consulta, me devuelve el dato completo con todos los campos y después nosotros hacemos una devolución con un pipe y un map en el que yo recibo un usuario. En este caso es user updated porque estamos actualizando uno de ellos. Y yo ese user updated que recibo necesito devolverlo con las entradas, es decir, con todas las entradas al blog. Pues entonces lo que haré es crearme un nuevo dato llamado mapped user o como quieras llamarlo. El tipo sí se lo indico con el DTO y ahora pues lo que hago es buscando este DTO ver los campos que necesita devolver. En este caso el password ha sido omitido aquí. Si nosotros incluyéramos un campo que no estuviera en este DTO, no lo cantaría TypeScript, o si no lo incluyéramos también lo haría. Nos daría un error y no podríamos continuar codificando. Luego retornamos ese usuario transformado y esa sería otra forma de hacer. Prácticamente es lo mismo. Estamos transformando la data ya sea inicialmente antes de hacer la consulta como una vez que tenemos la consulta transformamos los datos. En ciertos casos puede ser más conveniente hacerlo de una manera que de otra. Depende también del tipo de la consulta y de la base de datos. Por ejemplo, aquí dice filtrar datos directamente en la consulta. La base de datos puede mejorar el rendimiento al reducir la carga en el sistema y la red. Sin embargo, este enfoque puede ser limitado en casos de consultas complejas o necesidades de manipulación de datos adicionales. Utilizar un operador map después de la consulta ofrece más flexibilidad y control, aunque puede introducir algo de sobrecarga en la aplicación. La elección depende de la complejidad de la consulta y las necesidades específicas del proyecto en términos de rendimiento y flexibilidad, más o menos lo que yo he dicho. La tercera forma sería extendiendo la transformación hacia una función. Quizás si extendemos esas funcionalidades hacia funciones específicas, no tengamos que repetir código en cada consulta realizada. Si estoy actualizando un usuario, si estoy haciendo un login, si lo estoy creando, si muchas veces estamos devolviendo el mismo tipo de datos. Un usuario con sus entradas al blog o sin sus entradas al blog. Entonces, podíamos extraer ese pipe y ese map que hemos hecho en la forma anterior a una función dentro de nuestra clase o dentro de nuestro servicio. Por ejemplo, veamos aquí esta manera, map user to DTO. Estamos mapeando los datos del usuario recibido, que aquí se reciben todos, y necesitamos devolver un usuario de lectura con las entradas al blog. Y entonces lo que hacemos es devolver ya ese dato transformado. Esta función, como está fuera del servicio, o sea, fuera de la función específica del servicio, la podemos reutilizar en diferentes funciones. Esto sería también otra manera. Pero ahora la consulta sería obtener primero el usuario a partir del ID y después hacer el py y el map para devolver el dato transformado, pero llamando a la función externa. Ok, esto se complica en cada devolución. Tendremos que hacer una transformación de los datos y una función transformadora. ¿Qué tal si creamos una clase fuera del servicio que transforme todo tipo de datos pasándole un dato X y devolviendo el que necesitamos, indicándole en la función con una string qué tipo de datos necesitamos? Pues eso es utilizando un switch y un case. Entonces tendríamos un archivo llamado datatransformer.ts y con una función que transforma la data. Recibe la data por un lado y luego con un string le decimos qué formato de data necesitamos. Entonces el switch y el case va a actuar sobre este string recibido y por ejemplo aquí he puesto dos casos. User Rea with Entry DTO, caso número 1, y otro formato diferente. Entonces lo que haría sería retornar esa data
transformada. Así tendríamos una única función, o a lo mejor sí, una única función con diferentes keys, pero esto, claro, luego en el servicio llamarías a ese transform data desde el archivo data transformer aquí y lo que harías es retornar el transform data pasándole los datos del usuario indicándole cuál es el formato de datos que tú necesitas. El problema que yo veo aquí es un antipatrón. Es posible que esta solución viole algunos principios de diseño SOLID, como es el principio de responsabilidad única y el principio de abierto cerrado. El principio, ya sabéis, de responsabilidad única establece que una clase debe tener solo una razón para cambiar. En este caso, la función transform data podría tener múltiples razones para cambiar, ya que estaría encargada de transformar datos en diferentes formatos según el valor de format. El principio abierto cerrado establece que una clase debe estar abierta para la extensión pero cerrada para la modificación. La función transform data tendría que ser modificada cada vez que se necesite agregar un nuevo formato de datos, lo que viola este principio. Para evitar estas violaciones de principio, podríamos considerar otras opciones como utilizar un patrón de diseño como el patrón adapter o el patrón factory. Ya he explicado al principio que el factory no lo vamos a usar porque sería para crear los datos y nosotros estamos en la parte de devolver los datos. Estos patrones nos permitirían encapsular la lógica de transformación y mantener la cohesión y la extensibilidad del código. Aquí implico que el uso del patrón factory puede no ser necesario, ya que Nest.js maneja la validación y transformación de datos mediante los DTO y los type ORM, se encarga de mapear los resultados de la base de datos a objetos TypeScript. En cambio, el patrón adapter puede ser más relevante en este caso, aunque Nest.js y TypeORM hacen un buen trabajo en la conversión de datos entre diferentes formatos. Puede haber casos en los que necesite adaptar objetos a un formato específico para cumplir con los requisitos de la aplicación. Por ejemplo, si necesitas transformar los datos de una entidad recuperada de la base de datos a un formato específico para su presentación en la interfaz de usuario. Un adapter puede ser útil para encapsular esa lógica de transformación. Vamos a ver cómo hacemos este adapter. Patrón adaptador se utiliza para permitir que dos interfaces incompatibles trabajen juntas. En este caso podrías crear un adaptador que convierta el objeto user_useDated o user_from_DB en un objeto del tipo user_read_with_entries_DTO. Entonces nosotros teníamos un DTO que era user_read_with_entries_DTO, que tenía el ID, el username, email, profile image, role and block entries. Aquí el block entry read without author DTO. Quiere decir que estas entradas del blog no van a hacer referencia al autor, puesto que el autor es este mismo. Vale, pues este DTO lo vamos a utilizar aquí para transformar la data. ¿Cómo se hace el adapter? Tenemos un user adapter, que es una clase, y va a tener funciones estáticas que se van a poder llamar desde cualquier parte sin necesidad de crear un objeto nuevo. Son, por ejemplo, estas. Esto es una función estática. Mat, cuando tú llamas a mat pi, mat es una clase y pi es una función o un parámetro, en este caso, estático, que lo puedes llamar sin necesidad de crear un objeto. Nosotros no tendríamos que hacer const pi igual new mat pi así, sino que directamente mat pi ya es utilizable por el hecho de ser un parámetro estático, que es lo que nos pasa aquí. Entonces nosotros cuando necesitemos utilizar el adapt, llamaremos a la clase userAdapter.adapt y nada más. Le pasamos el userUdated, claro que este adapt es un nombre un poco muy genérico y tendríamos que darle un nombre más preciso. Quizás adapt user to read with entries DTO. Luego lo veremos. El nombre va a ser un poquito largo, pero tiene que ser algo que al leerlo sepamos de qué se trata. Entonces recibe el usuario, se adapta el usuario a través de su data y eso es lo que retorna. Estamos haciendo más o menos lo mismo que hacíamos con la función. Una función que recibía un dato, lo transformaba y lo devolvía. Pues esto es exactamente lo mismo, simplemente que es una clase.
una clase independiente que tiene diferentes funciones dependiendo de lo que necesitemos devolver. Vamos a ver esto en el código. Bueno, antes de nada, en la función useDay1 del servicio usaríamos el adaptador para transformar el objeto userUpdated. Nosotros recibimos el userUpdated, ahora creamos un nuevo dato a partir de este llamado adaptedUser y llamamos a la clase adapter, userAdapter y a la función adapt. Le pasamos el dato y ya está. Y ahí lo tenemos. Y luego retornamos este adaptedUser. Vamos a ir al código, que aquí en Asana esto no se ve bastante bien, bastante claro. Bueno, vamos a ver, en primer lugar, cuando nosotros creamos un usuario pasándole el username, el email y el password, se crea un usuario a partir de nuestro controlador que llama al servicio create, y esto nos está devolviendo luego el usuario con el ID, el username, el email, el role, el profile image y el password. Nosotros no queremos este password, por tanto vamos a hacer esa transformación con nuestro adapter para que veamos cómo funciona. Voy a cerrar aquí los all y vamos a ir al usuario, user controller, y aquí tenemos el create. Tenemos el create que llama a un servicio create. User Service Create, le pasamos los datos recibidos por el formulario y luego hacemos un py, un map para devolver el usuario por un lado y el token por el otro. Pues vamos a trabajar aquí. Antes de hacer ningún cambio en el código, todavía no hemos hecho nada, estamos en la rama Develop. Vamos a empezar, como siempre, con el gflow feature start llamado tarea 31 de Design Pattern o Design. Esto me parece que lleva 2 S, no estoy seguro, no lo sé, no lo recuerdo. Bueno, así mismo. Una vez que estamos en la rama nueva, en la feature, vamos a ver. Aquí no tenemos el password. Nosotros lo que queremos es devolver este tipo de datos. Pero si al recuperarlo de la base de datos, aquí nos estará añadiendo lo que es la password. Entonces, dentro del modelo, vamos a crear nuestra clase userAdapt.ts y esto será una clase en la que vamos a necesitar dos tipos de datos.